Claro, puedo ayudarte a transcribir la historia y cambiar los nombres de los personajes, manteniendo la coherencia. Aquí tienes una versión lista para ser narrada. El día del funeral de mis padres, mi esposo dijo: estás fuera, yo soy el nuevo CEO. El cielo estaba cubierto de nubes grises, y las gotas de lluvia caían lentamente, como si el mismo cielo llorara la pérdida de los fundadores de la reconocida empresa de cosméticos Bernato. Carolina, vestida de negro, permanecía inmóvil frente a los ataúdes cerrados de sus padres. La ceremonia estaba llena de colegas, amigos y figuras influyentes de la industria. Todos mantenían una expresión de luto, pero detrás de las miradas tristes, Carolina percibía algo más, una expectativa palpable. A su lado, Diego, su esposo, sostenía su mano. Con su postura firme y controlada, parecía ser el apoyo que Carolina necesitaba, pero detrás de cada gesto de consuelo había un brillo frío en sus ojos. Carolina, devastada por el dolor, se obligó a no pensar en el futuro de la empresa en ese momento. Al fin y al cabo, la prioridad era honrar la memoria de sus padres, pero el golpe llegó antes de lo que imaginaba. Después de la ceremonia, en la oficina de abogados que gestionaba los negocios familiares, se leyó el testamento. Carolina esperaba asumir el cargo, pues sus padres siempre dejaron claro que era su destino. Sin embargo, para su sorpresa, antes de que el abogado terminara la lectura, Diego se adelantó. Debo aclarar que ya he asumido el control como CEO, dijo con voz tranquila y firme, entregándole un sobre. Dentro había papeles de divorcio. Carolina abrió los ojos con sorpresa, tratando de procesar las frías palabras de Diego. Ya no tienes lugar aquí, Carolina, continuó él, ignorando su mirada de incredulidad. Es mejor que firmes y sigas adelante. La empresa necesita a alguien fuerte ahora, no a alguien destrozada. Su mundo se derrumbó de una sola vez. En un momento había perdido a sus padres, y al siguiente, perdía la confianza, el matrimonio y su propia identidad como heredera. De vuelta en la sede de Bernato, Carolina caminaba como una sombra de sí misma por los pasillos que siempre fueron su hogar. Cada pared revestida de mármol, cada cuadro con condecoraciones de sus padres, parecía ahora distante e indiferente. Los empleados la miraban con lástima disfrazada, susurrando mientras pasaba, como si todos supieran de su derrota inminente. Cuando finalmente entró en la sala de reuniones principal, donde se había convocado una sesión extraordinaria del consejo, sintió el peso de las miradas fijas en ella. Diego ya estaba sentado en la cabecera, con la postura de quien pertenece a ese lugar. El impacto del funeral aún estaba fresco en su mente, pero Carolina reunió sus últimas fuerzas para enfrentarse al consejo. Señores, sé que este es un momento de gran pérdida para todos, pero, comenzó con la voz aún temblorosa, pienso continuar el trabajo de mis padres. Bernato es parte de mí. Con todo respeto, Carolina, interrumpió Diego con tono gélido pero educado, creemos que no estás en condiciones emocionales de tomar decisiones importantes en este momento. Como CEO interino, ya he propuesto al Consejo una reestructuración que es esencial para estabilizar la empresa. Carolina abrió la boca para protestar, pero fue rápidamente callada por las miradas condescendientes de los directores, quienes asintieron levemente, como si ya hubieran sido preparados para esto. Y, de hecho, lo habían sido. Proponemos que tomes una licencia para recuperarte. Es la mejor decisión para todos, continuó Diego. Fue entonces cuando Carolina entendió que estaba completamente sola. Los aliados de sus padres, que creía también eran suyos, habían elegido el lado de Diego. Su esposo había minado su influencia antes de que ella se diera cuenta. Esto es inaceptable. Explotó, pero sus palabras cayeron en el vacío. El consejo ya había votado. Su cargo como directora ejecutiva estaba suspendido, y Diego era ahora oficialmente el CEO, hasta nueva orden. Al salir de esa sala, el peso del fracaso la aplastaba. Las paredes del apartamento donde Carolina se refugió eran simples, casi vacías. Nada allí reflejaba la vida lujosa que había llevado durante tanto tiempo. Con solo lo esencial para vivir, Carolina pasaba los días aislada, releyendo documentos antiguos y cartas que sus padres le habían dejado. El silencio era opresivo, pero prefería la soledad a las miradas de desprecio que todos le lanzaban en la gran ciudad. Fuera del radar de Diego y de los medios que la retrataban como una heredera frágil e incompetente, Carolina comenzaba a unir mentalmente las piezas del rompecabezas. Su única conexión con el mundo exterior era Andrés, su abogado de toda la vida y amigo de confianza. Él era quien la actualizaba sobre los drásticos cambios que Diego implementaba en la empresa. Está vendiendo divisiones enteras,
informó Andrés una tarde, mientras Carolina sostenía el teléfono con fuerza. Está despidiendo equipos y destruyendo la esencia de lo que tus padres construyeron. Quiere romper todo por lo que ellos lucharon, y quiere romperme a mí también, murmuró Carolina con rabia creciente dentro de sí, pero aún no sabía cómo actuar. Diego había sido minucioso e implacable. Cualquier intento de represalia, hasta ahora, fallaría. Pero fue cuando Andrés mencionó algo curioso, una carta desconocida que había encontrado en archivos antiguos de su padre, que una chispa se encendió. La carta hablaba de un fondo fiduciario especial creado en secreto, que contenía cláusulas específicas sobre la preservación de la integridad de la empresa. Carolina quedó en silencio por un momento, con los ojos brillando de esperanza. Quizás, solo quizás, había una oportunidad de recuperar lo que era suyo. Una oportunidad de venganza. De vuelta en París, Carolina usaba ropa sencilla y mantenía un perfil discreto. Visitaba a antiguos socios comerciales de sus padres bajo un nombre falso, resurgiendo de las sombras con la ayuda de Andrés. Cada encuentro era meticulosamente planificado para no llamar la atención de Diego. Sabía que cualquier movimiento más audaz podría hacer que él aumentara su vigilancia. Su primer paso fue reunir información sobre el fondo fiduciario mencionado en la carta. Andrés confirmó la existencia del documento, revelando una cláusula crucial: si el CEO actuaba en contra de los valores establecidos por los fundadores, como la integridad y el respeto a los empleados, el control accionario de Bernato regresaría automáticamente al heredero legítimo. Pero para activar esa cláusula, Carolina necesitaba demostrar que Diego había desviado recursos y tomado decisiones perjudiciales para la empresa. Comenzó entonces a reunir a una red de antiguos aliados de sus padres, incluyendo a un respetado exmiembro del consejo, el señor Lorenzo, y a la exdirectora de operaciones, Gabriela. Se sorprendieron al ver a Carolina nuevamente, pero quedaron impresionados con la determinación en los ojos de la joven que había desaparecido tras el funeral. Juntos comenzaron a planificar un regreso estratégico. Mientras tanto, Diego, creyendo tener la situación bajo control, continuaba con sus maniobras agresivas. Despedía a veteranos de larga data y sustituía a los equipos por ejecutivos de perfil más agresivo, centrados en la reducción de costos y la expansión rápida. El descontento interno crecía, pero todos estaban bajo presión y con miedo de hablar. Carolina aprovechó la creciente tensión. Con un nombre falso, comenzó a enviar cartas anónimas a accionistas influyentes, destacando los cambios destructivos que Diego implementaba. Mostró cómo las ventas precipitadas de divisiones estratégicas perjudicaban la imagen de Bernato. Poco a poco, las reuniones secretas aumentaron, y las primeras semillas de duda comenzaron a ser plantadas en el consejo. Cuando Diego finalmente se dio cuenta del movimiento, ya era tarde. Convocó una reunión urgente para reforzar su control y calmar los ánimos, pero para su sorpresa, encontró al consejo dividido. Fue entonces cuando Carolina decidió que era hora de actuar más abiertamente. Estaba lista para dar el siguiente paso y empezar a derribarlo con sus propias manos. Diego entró en la sala de reuniones con pasos firmes, el rostro serio, tratando de ocultar su creciente irritación. Había notado que los rumores y las conversaciones entre los miembros del consejo se intensificaban, algo estaba ocurriendo, y él no tenía el control total. Con los ojos entrecerrados, observó a cada uno de ellos antes de iniciar la reunión. Señores, estamos aquí para discutir la propuesta de venta de la división de productos de lujo a Maricel Industrias. Es un movimiento estratégico que traerá un lucro inmediato para la empresa y reducirá costos operativos, dijo, confiado, aunque la inquietud flotaba en el ambiente. Pero antes de que pudiera continuar, una voz calmada y familiar sonó al fondo de la sala. ¿Lucro inmediato a costa de destruir todo lo que representa Bernato?, dijo Carolina, que se encontraba de pie en la puerta, impecablemente vestida, emanando un aura de fuerza que Diego nunca había visto. El consejo entero se enderezó, sorprendido por su presencia inesperada. No deberías estar aquí, dijo Diego, con tono de desprecio. Fuiste apartada y ya no tienes poder de decisión. Carolina caminó lentamente hacia la mesa, sus ojos fijos en los de Diego. En realidad, como heredera legítima, tengo más que el derecho de estar aquí, levantó una carpeta llena de documentos. Y también tengo pruebas de que violaste el acuerdo fiduciario creado por mis padres. Cada venta irregular, cada desvío de fondos y cada cambio que implementaste va en contra de los principios sobre los que se fundó Bernato. El silencio era absoluto. Carolina pasó los papeles a los directores y, mientras ellos los revisaban con expresiones de asombro, Diego comenzaba a sudar. Las acusaciones eran claras: desvíos de fondos,
venta de información estratégica y contratos fraudulentos para inflar temporalmente los beneficios. Estas acusaciones no tienen fundamento, intentó argumentar Diego, con la voz temblorosa. Pero era evidente que la confianza había desaparecido. ¿Te consideras fuerte, Diego?, le dijo Carolina con firmeza. Pero solo llegaste hasta aquí engañando y manipulando. Y eso termina hoy. Antes de que él pudiera responder, el señor Lorenzo, uno de los miembros más antiguos del consejo, habló. Creo que deberíamos reevaluar la posición de Diego como CEO y considerar la reintegración de Carolina. Diego se dio cuenta de que estaba acorralado. La situación que creía tener bajo control estaba a punto de desmoronarse. Después de la reunión del consejo, Diego no pudo seguir ignorando el caos que Carolina había sembrado en tan poco tiempo. Estaba furioso y necesitaba confrontarla a solas. La encontró en la sala que alguna vez fue de su padre, una sala que ahora parecía llena de recuerdos innecesarios e inútiles. Cerró la puerta con fuerza tras de sí. ¿Qué crees que estás haciendo?, gruñó con la voz baja y cargada de amenaza. ¿Crees que puedes simplemente volver y retomar todo? No voy a permitirlo. Carolina levantó la mirada, manteniendo la calma. Diego, ya perdiste. Solo estás tratando de luchar contra lo inevitable. Él rió una risa dura y sin humor. Perder, no tienes idea de lo que soy capaz de hacer si sigues con esto. Me aseguraré de que Bernato se destruya. Prefiero ver todo en cenizas antes que dejarte asumir el control. Carolina lo miró sin pestañear. No, Diego, no prefieres ver a Bernato en cenizas. Prefieres verme a mí destruida. Y eso es lo que te llevará a la ruina. Diego se acercó, inclinándose sobre la mesa entre ellos, tratando de intimidarla. Si caigo, caerás conmigo. Tengo formas de arrastrar tu nombre por el barro, de acusarte de fraude, de lo que sea. Carolina lo interrumpió, levantándose. Porque todas tus amenazas ya han sido documentadas. Y tengo pruebas de cada una de tus transacciones ilegales. Me subestimaste, Diego. Durante meses esperé. Reuní información. Permití que te enredaras en tus propias mentiras. Fui paciente, y ahora tengo suficiente. No solo para quitarte de Bernato, sino para desterrarte del sector. Diego palideció. Pensó que tenía el control, pero darse cuenta de que ella estaba 2 pasos adelante todo el tiempo lo dejó desconcertado. Vas a pagar caro por esto, susurró con odio en la voz. Carolina se inclinó hacia él, mirándolo sin pestañear. No tan caro como tú, Diego. Esta empresa es mi legado. Tú eres solo un obstáculo. Y hoy voy a removerte. Antes de que él pudiera responder, la puerta se abrió. Andrés entró, seguido de varios miembros del consejo. Diego miró alrededor, el pánico reflejado en su rostro. Se dio cuenta de que ese era el final. Su caída era inminente. Diego, estás destituido del cargo de CEO con efecto inmediato, anunció el señor Lorenzo. Y conforme a los documentos presentados, serás removido permanentemente de todas las operaciones de Bernato. Diego intentó reaccionar, pero ya no había nada que hacer. Estaba acabado. Carolina solo observaba mientras él era escoltado hacia afuera. Ella había ganado. Cuando Diego dejó la sede de Bernato, escoltado por los guardias de seguridad, la noticia se extendió rápidamente. Los empleados se miraban entre sí, confundidos y aliviados al mismo tiempo. Era el comienzo de una nueva era, y todos lo sabían. Carolina, ahora restaurada como CEO, respiró profundamente mientras se dirigía al piso ejecutivo. La sala de su padre, que había sido usurpada por Diego, parecía más fría e impersonal. Los cambios abruptos que él había implementado aún eran evidentes. Muebles nuevos, decoraciones modernas que no reflejaban el espíritu de la empresa. En los días siguientes, Carolina se sumergió en el trabajo. Convocó reuniones con los directores y ejecutivos, estudió informes financieros, y poco a poco comenzó a deshacer cada una de las medidas que Diego había impuesto. Recontrató a antiguos empleados que habían sido despedidos, restauró proyectos que él había cancelado y, lo más importante, devolvió el espíritu de innovación y respeto por los valores familiares que definieron a Bernato desde el principio. Los empleados de larga data, muchos de los cuales habían perdido la esperanza, ahora la miraban con una renovada admiración. Carolina ya no era vista como una heredera frágil, sino como una líder decidida que luchó por preservar el legado de sus padres.
y ahora demostraba a todos que era digna de su posición. Las ventas comenzaron a recuperarse, los clientes volvieron a confiar en la marca, y las líneas de productos que Carolina restauró volvieron a destacar en el mercado. La confianza dentro de la empresa creció nuevamente y Bernato parecía renacer de las cenizas. La victoria de Carolina era más que solo un regreso al poder. Era la recuperación de su identidad y del legado de su familia. Mientras miraba por la ventana de la oficina, Carolina sintió una sensación de paz que no experimentaba en meses. Finalmente, todo estaba volviendo a su cauce. Había superado lo peor y, con ello, había recuperado no solo la empresa, sino también la confianza en sí misma. Meses después, en una mañana clara y fría, Carolina caminaba por el cementerio, llevando consigo un pequeño ramo de flores blancas. Se detuvo frente a la tumba de sus padres y se arrodilló, colocando el arreglo delicadamente sobre la piedra que marcaba el lugar de descanso de los fundadores de Bernato. Permaneció en silencio por un momento, sintiendo el viento helado soplar a su alrededor. «Lo logré, papá, mamá», murmuró con una triste sonrisa en los labios. «La empresa está de vuelta en nuestras manos y prometo que honraré todo por lo que lucharon». Se quedó allí, contemplativa, mientras los recuerdos de su reciente travesía pasaban por su mente. Pensó en cada decisión difícil que tuvo que tomar, en cada traición que enfrentó y en cada obstáculo que superó. Diego había sido un adversario cruel, pero también le enseñó a ser fuerte, a no subestimar nunca sus propias capacidades. De alguna manera, él había forjado a una nueva Carolina, una versión más resiliente e implacable de sí misma. Al levantarse, dio una última mirada a los nombres grabados en la lápida y respiró hondo. Se sentía más ligera, como si finalmente hubiera cerrado ese doloroso capítulo de su vida. Pero al volverse para irse, su celular vibró. Era un mensaje de Andrés. «Acabo de recibir una notificación de los abogados de Diego. Parece que ha presentado una demanda intentando invalidar el fondo fiduciario. Dice que tiene nuevas pruebas». La sonrisa de Carolina desapareció lentamente. Diego aún no había desistido. Incluso desterrado y humillado, aún intentaba de alguna manera destruir lo que ella había reconstruido. Pero, en lugar de sentir miedo, Carolina simplemente negó con la cabeza con determinación. «Si quiere una nueva guerra, la tendrá», murmuró para sí misma, y con eso dejó el cementerio, lista para enfrentar lo que viniera después. El legado de Bernato era suyo, y lucharía por él hasta el final. Y así, Carolina logró levantarse, derrotando a todos los que dudaron de ella y recuperando lo que era suyo por derecho. Pero recuerda, en la vida real, al igual que en esta historia, la fuerza de una persona se mide por cómo se levanta después de caer. La siguiente mañana, Carolina despertó temprano, sintiendo el peso de la batalla que había librado y la que aún se avecinaba. Su mente estaba llena de ideas sobre cómo consolidar su poder dentro de Bernato y cómo asegurarse de que los errores del pasado no se repitieran. La empresa había vuelto a ser lo que sus padres soñaron, pero su trabajo aún no había terminado. A pesar de que Diego había sido destituido, los ecos de su tiempo al mando aún resonaban por todo el edificio. Sabía que no sería fácil reconstruir la confianza, pero Carolina estaba decidida a restaurar no solo la imagen de Bernato, sino también el legado que su familia había dejado. Con el apoyo de Andrés y sus nuevos aliados, comenzó a implementar una serie de cambios estructurales. Reforzó la ética de trabajo, promovió la innovación y se aseguró de que los empleados fueran tratados con el respeto que siempre se merecieron. Carolina sabía que la verdadera victoria no solo consistía en recuperar el control, sino en garantizar que Bernato creciera de una manera que honrara los principios fundacionales. Poco a poco, las decisiones que había tomado comenzaron a dar frutos. Los accionistas se mostraron complacidos con el rumbo que la empresa estaba tomando, y los clientes empezaron a volver, reconociendo la calidad que siempre había definido a la marca. Pero, sobre todo, Carolina comenzó a sentirse en paz consigo misma. Pasaron semanas de trabajo intensivo, pero Carolina lo enfrentaba con determinación. A pesar de sus logros, la sombra de Diego seguía presente. Las demandas continuaban y, con cada paso, él parecía seguir acechando. Pero Carolina no le temía. Su tiempo de luchar había pasado, y ahora era momento de fortalecer lo que su familia había creado. Un día, mientras revisaba unos documentos importantes, un mensaje de Andrés la hizo sonreír. La noticia que contenía era lo que había estado esperando: Diego finalmente había agotado sus recursos. Los abogados que había contratado para luchar contra Carolina no habían logrado avanzar, y la demanda que había presentado estaba siendo desestimada.
todo lo que Diego había intentado hacer para arrastrarla a la ruina había fracasado. Había quedado claro que sus tácticas no eran más que una sombra de lo que alguna vez fue su ambición desmedida. Carolina sabía que el final de esa batalla estaba cerca, pero en su corazón no sentía satisfacción. Más bien, experimentaba una sensación de alivio. Ahora podía centrarse en lo que verdaderamente importaba, el futuro de Bernato y, más importante aún, el legado de sus padres. Con el apoyo del Consejo y de sus aliados, Carolina organizó una conferencia para presentar los nuevos planes a largo plazo de la empresa. La renovación de la marca, el compromiso con la sostenibilidad y la calidad, y la expansión a nuevos mercados fueron algunos de los puntos clave que Carolina destacó en su discurso. Estaba decidida a hacer que Bernato no solo sobreviviera, sino que prosperara y continuara siendo un referente en la industria cosmética. Ese día, mientras observaba a los ejecutivos y accionistas aplaudir su visión, Carolina comprendió que el legado de sus padres no solo había sido preservado, sino que, gracias a su lucha, había sido transformado y proyectado hacia el futuro. Años después, Bernato seguía siendo una de las marcas más reconocidas en el mundo de la cosmética. Carolina, ahora conocida no solo como la heredera de una gran empresa, sino como una líder visionaria, había llevado la compañía a nuevas alturas. Su capacidad de superar la adversidad y la traición había cimentado su lugar en la historia empresarial. La ciudad se había acostumbrado a verla como una mujer fuerte y decidida, y Carolina ya no era vista como la heredera frágil. Era la mujer que había luchado por lo que creía, que había resurgido de las cenizas y había construido algo aún más grande que lo que sus padres habían imaginado. El recuerdo de sus padres seguía vivo en su corazón, y en los pasillos de Bernato, su legado se reflejaba en cada decisión que tomaba, en cada paso que daba. Pero Carolina ya no se preguntaba si había hecho lo correcto. Sabía que lo había hecho. Y, más importante aún, había encontrado la paz que tanto necesitaba. Cada vez que pasaba por la tumba de sus padres, se detenía a rendirles homenaje. Agradecía todo lo que le habían enseñado, y en cada visita, sentía que la historia de Bernato estaba a salvo en sus manos. Con una sonrisa tranquila, Carolina susurraba al viento: «Lo logré, mamá, papá. El legado está a salvo».